Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué rico estar aquí de nuevo, poder compartir de nuevo este momento de oración, este momento de alabanza, este momento de la búsqueda de la presencia del Señor en nuestras vidas. Después de haber tenido este momento de oración, después de haber tenido este momento de alabanza, es bueno que vamos a la palabra de Dios. Recordemos que nuestra relación con Dios se tiene que basar en dos elementos esenciales: oración y palabra de Dios. Y hoy quiero que compartamos acerca de una experiencia muy interesante que tiene un hombre que fue llamado por Dios mismo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta experiencia que tiene, este hombre vamos a aprender algo para nuestra propia vida. San Pablo escribe que las cosas que se escribieron para enseñanza nuestra se escribieron para nosotros que esperamos en el Señor y que mantenemos la fe del Señor. Así que voy a invitarles a que vamos primeramente al libro de los Hechos, capítulo 13, el versículo 22. Hechos 13, 22. Y vamos a iniciar aquí. Hoy vamos a hablar de hacerlo a la manera de Dios. Así lo he llamado, a la manera de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Lo tienen? Bien, ya deben imaginarse de quién estamos hablando. Cuando decimos un hombre conforme al corazón de Dios, ya sabemos de quién estamos hablando. Dice Hechos 13, 22. Voy a leerlo. Sigamos la lectura. Dice: quitado este, les levantó por rey. ¿A quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios dio testimonio acerca de David. Este es el momento en que el Señor quita a Saúl como rey. Ya sabemos la historia, y entonces elige a David, que todavía era un jovencito, todavía era un muchacho. Y Dios dice, aquí nos está diciendo Hechos 13, 22, que Dios dio testimonio. Dios mismo dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y yo pienso que este es lo que Dios ha mirado en nosotros. Dios nos llama a nosotros de su misma manera, porque el material humano de que estaba hecho David es el mismo material humano de que nosotros estamos hechos. Y la misericordia de Dios con que acogió a David es la misma misericordia y gracia con que nos ha acogido a nosotros. Así que entonces hablemos de este hombre llamado por Dios mismo, un varón conforme a su corazón, y que Dios da testimonio que hará todo lo que Dios quiere. Y en esta experiencia quiero que nosotros aprendamos lo que tuvo que aprender el rey David, para que nosotros veamos también esas misericordias grandes de Dios en nuestra vida. Este hombre, de quien Dios dijo hará todo lo que yo quiero, tenía que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Él, como nosotros, tenía la tendencia también a hacer las cosas a su propia manera, como había aprendido ya hacerlo, como le gustaba hacerlo. Y aquí en esta experiencia que tiene, entonces él aprende que las cosas hay que hacerlas a la manera de Dios. Cuando se trata de hacer algo para Dios, no sirve solamente la buena voluntad dispuesta o la disposición de corazón. A Dios se le agrada a la manera de Él. No sirve hacerlo a nuestra manera. Y vamos a comprobarlo en la Biblia. Vamos a leer primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Y vamos a encontrar aquí esta historia de este hombre conforme al corazón de Dios, de quien Dios dijo va a hacer todo lo que yo quiero. Dios está diciendo: este es un hijo, este es un hombre que yo escogí. Él tiene la disposición de hacerlo. Yo he puesto en él la disposición de hacerlo a mi manera, dijo Dios. Y vamos a mirar esta experiencia que tiene entonces el rey David, para que nosotros también aprendamos y hagamos las cosas a la manera de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Desde el versículo 1, vamos a leer todo este capítulo. ¿De acuerdo? Dice, van a seguir la lectura conmigo. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo.
Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre querubines, sobre los cuales es invocado su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Esta es la primera parte de la historia. David tiene un corazón para Dios. David fue escogido por Dios. Dijo: David va a hacer todo lo que yo quiero. Nosotros sabemos que cuando se trata de hacer algo para Dios, es Dios mismo quien toma la iniciativa. Y David, inspirado por Dios, toma la iniciativa de traer el arca de Dios que representa la presencia de Dios. Un arca que había estado abandonada, leyendo la Biblia en el primer libro de Samuel, donde se narra esta misma historia, 20 años abandonada el arca por allá en una casa. Y el arca representa la presencia de Dios, la adoración a Dios. El arca era lo que representaba precisamente, tenía el propiciatorio donde tenía que derramarse la sangre para la expiación del pecado de todo el pueblo. Era algo importantísimo en el sistema de sacrificios que Dios había establecido para Israel en ese momento, a través de la ley que Dios dio a Moisés. Y cuando David entonces mira y toma esta decisión, dice el versículo 13, versículo 2, dice, capítulo 13, el versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Él sabía y quería hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y le pregunta a toda la gente, a los jefes de millares, a los jefes de centenas y a todo el pueblo, dice el versículo 4, capítulo 13, versículo 4, dice: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David no hizo las cosas él solo, él quiso contar con sus cercanos, con los capitanes, con los jefes, con los principales de la familia y en sí con todo el pueblo. Y todos estuvieron de acuerdo para que se transportara el arca y la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces se disponen a hacerlo. Si es la voluntad de Dios, como muchas veces nosotros decimos, si esa es la voluntad de Dios, vamos a hacerlo. Y David se dispone a hacerlo y dice entonces que empezaron a llevar el arca de la casa de Abinadab, donde había estado por 20 años abandonada el arca, y dice que llevan el arca de la casa de Abinadab, versículo 7, van a transportar el arca y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Usa y Ahío, nos dice la Biblia, que eran hijos de Abinadab, eran los que habían tenido el arca ya guardada en su casa durante 20 años. Y Usa iba, Ahío iba adelante y Usa iba detrás del carro nuevo, una carroza hermosísima, seguramente conociendo a David como lo conocemos en la historia de la Biblia, que tiene un corazón para Dios, tuvo que haber hecho lo mejor para el Señor y disponer eso de la mejor manera. Seguramente muy adornado y muy bonito el carro. Los bueyes tenían que ser animales de primera, tenían que ser, porque así lo decía la Biblia, tenían que ser animales de primera, porque a Dios siempre le ofrece lo mejor. Pero van en todo eso, y además en el versículo 8 dice: y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas.
versículo 8 del capítulo 13. O sea, había oración, había alabanza, había adoración. Iban en todo esto llevando el arca del Señor. A la gente, a todos les pareció bien. Nadie dijo que había problema en hacerlo y querían hacer la voluntad de Dios y arrancarlo a hacer. Estaban haciéndolo, llevándolo a cabo. Pero cuando llegaron, dice el versículo 9, cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y ahí fue el desastre. Todo esto que parecía ir tan bien se convirtió en un mal momento, en un desastre. Dios mató a Usa, que extendió la mano para tocar el arca, para sostenerla, no para tocarla, por tocarla se iba a caer. Y Dios lo hirió y se murió allí. Eso terminó en un velorio. Se murió Usa. David agarra pánico también, le da miedo, dejan el arca por allá. David tuvo pesar, dice el versículo 11, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, bautizado en el lugar donde hubo el accidente. Pérez Usa hizo el quebrantamiento de Usa, quiere decir ese Pérez Usa, y David temió a Dios, versículo 12. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo voy a llevar yo esto a mi casa? Me mata a mí también. ¿Qué hicieron? Dejaron el arca en la casa de Obed-Edom y dice que él era geteo. Recordemos que los geteos eran de las tribus paganas o las familias paganas que habitaban la tierra prometida. Recuerden que el Señor les dijo que le iba a entregar la tierra al amorreo, del geteo, del fereceo, de los filisteos. Todas eran familias, o sea, clanes o tribus paganas. Y como ninguno de Israel parece que quiso recibir el arca de Dios, el pueblo de Dios no quiso comprometerse con eso, entonces lo ponen en la casa, bueno, si lo mata a él, que lo mate a él no es de nuestro pueblo. Y dejaron el arca allí abandonada porque realmente tenían miedo de lo que pasó. Les dice la Biblia, versículo 14, el arca de Dios estuvo con la familia Obededón en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía, porque la presencia de Dios trae bendición. La presencia de Dios trae bendición, hay sanidad, hay liberación, hay provisión, hay paz, hay gozo cuando está la presencia de Dios. Ahora la Biblia en el segundo libro de Samuel, donde está el paralelo de esta historia, que a David le dijeron, Dios ha bendecido a Obededón, está bendecido por todos lados. Y entonces David dice, hay que traer el arca. Realmente la presencia de Dios es bendición. Entonces fíjese que eso que quería David hacer, un hombre conforme al corazón de Dios, por eso iniciamos ahí pensando quién es David y qué dijo Dios acerca de David. Él quería agradar a Dios y quería hacer las cosas para Dios y a toda la gente le pareció bien. Era la voluntad de Dios que lo hicieran. Listo, ya sabemos que está la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Dios nos ha mostrado que es así. Vamos a hacerlo y vamos a llevar el arca. Pero esto terminó en un desastre. A veces nosotros del pueblo de Dios, usted y yo, creyentes, cristianos, hijos e hijas de Dios, queremos hacer las cosas para Dios, queremos agradar a Dios, entendemos que es la voluntad de Dios que lo hagamos y agarramos a hacer las cosas y las cosas salen mal. Y las cosas terminan muy mal en un conflicto, en una muerte. Terminó en este caso un luto para esa gente que había guardado el arca 20 años. Un luto, un desastre y el miedo de todos. Todo el mundo se fue y el arca se la dejaron a este extranjero, a este filisteo, a este geteo que era pagano. ¿Qué pasó? Vamos a ir al capítulo 15 de este mismo libro, el primer libro de Crónicas. Fíjense lo que pasa. Capítulo 15. Aquí David toma la iniciativa otra vez. Vamos a hacerlo. Capítulo 15, vamos a leer el capítulo 15, por favor. Primer libro de Crónicas y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 para que leamos la historia. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda, o sea, otro tabernáculo. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120,
De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y fíjense lo que pasa aquí. En este capítulo, David, al oír que Dios ha bendecido a Obed Edom el Geteo, que Dios había bendecido todo en 3 meses, Dios había bendecido muchísimo. Dijo: hay que traer el arca. Pero ahora toma la decisión de hacerlo a la manera de Dios. Versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Fíjese esta. Dios eligió a los levitas para que llevaran el arca y les sirvieran perpetuamente. David se inspira en la palabra de Dios para hacerlo ahora. En el versículo 15 que nos estaban poniendo en la pantalla dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. El arca de Dios no debe ser cargada sino por los levitas. Dios lo había dicho desde que Dios mandó a construir el arca. Dios mandó de qué manera se iba a transportar el tabernáculo y el arca. Dios nos da instrucciones precisas. Si ustedes revisan en el capítulo 4 de Números, que lo van a leer luego, no lo vamos a leer ahora, la historia, pero capítulo 4 del libro de Números, ahí están las tareas de los levitas. Y entre las tareas se menciona en el capítulo 15 que cuando ya hayan desbaratado a Aarón y sus hijos, los sacerdotes hayan desbaratado todo el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo era hecho de pieles, de telas, era el tabernáculo era el lugar de adoración que iban llevando por todo el desierto. Después de desbaratar todo, cubrir todo con las pieles, hacerlas de la manera que Dios decía, dice ahí en el capítulo 4 de Números, en el versículo 15, que solamente la familia de los de Coat, de los levitas, los de Coat, iban a transportar el arca caminando, le iban a poner la barra, el arca tenía unos anillos en las 4 esquinas, por ahí metían una barra y ellos tenían que irla llevando, caminando sobre su hombro. David se inspira en la palabra de Dios. Y entonces ahora encuentra por qué las cosas salieron mal. Si para todos era la voluntad de Dios, nosotros teníamos buena intención, nosotros teníamos buen corazón para hacerlo para el Señor. Alabamos, oramos, le preguntamos a todos, todos dijeron que sí, pero la cosa salió mal. Capítulo 13, donde estábamos leyendo ahora. En el capítulo 15, entonces David viene a decir, versículo 12, capítulo 15, versículo 12, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y aquí es donde viene la lección. Cuando nosotros tenemos la disposición del corazón de agradar a Dios, cuando nosotros queremos agradar a Dios, hay que hacerlo a la manera de Dios, como Dios dijo. La Biblia es un manual de instrucciones. En la Biblia Dios nos dice de qué manera quiere que hagamos y de qué manera no quiere que hagamos.
Las instrucciones de la Biblia son precisas. David olvidó eso por un momento y le pareció bien a toda la gente. Sí, sí, esa es la voluntad de Dios. Claro, eso está bueno para el Señor. Queremos hacerlo para el Señor y prepararon el carro nuevo. Y prepararon todas aquellas cosas y empezaron a llevarlo y eso terminó en desastre, terminó mal. Y David dice, por no haberlo hecho así la primera vez, el Señor nos quebrantó. Eso se volvió un desastre, esto se volvió una enfermedad, esto se volvió una muerte. Y todos quedaron asustados. Y a veces nosotros nos sucede igual. Tenemos un corazón para el Señor, queremos hacer las cosas del Señor y las cosas para el Señor, pero no hay el resultado que Dios dijo. Quizás es que lo estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Quizás fue que nosotros sí teníamos la buena intención, pero no basta la buena intención cuando se trata de hacer algo para el Señor. No es suficiente la buena intención que tengamos. Dios sí mira el corazón, por supuesto. Y lo primero es la buena intención. Pero de ahí en adelante sigue hacerlo como Dios dijo. Dios no se tranza en que lo hagamos a nuestra manera. Con Dios es a la manera de Dios. Si no, no hay resultado. Si no, realmente no agrada a Dios. Y esto le pasó a David, un hombre conforme al corazón que dijo Dios hará todo lo que yo quiero. Pero cuando se trata de hacer lo que Dios quiere, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hay que hacerlo a la manera de Dios. Ahora, ¿de dónde le salió a David la idea de transportarlo en un carro nuevo? Aquí tenemos que recordar que cuando Saúl estuvo persiguiendo a David durante tantos años, recuerde que el arca estuvo por abandonada 20 años. Cuando David fue perseguido por Saúl, Saúl lo iba a matar, David ya había sido ungido por rey, pero David nunca quiso matar a Saúl porque no tenía que hacerlo. Él tenía que esperar que Dios lo pusiera en el trono. Ya Dios le había dicho, usted va a ser el rey de Israel, usted está ungido como rey de Israel, pero David supo hacer el proceso con Dios y esperar a que Dios mismo quitara a Saúl para él ocupar el lugar. Y en ese tiempo de huir, David vivió entre los filisteos. Los filisteos es un país pagano, es una tribu pagana, de los que ellos tenían que echar de la tierra prometida. Y los filisteos transportaban sus dioses en carros nuevos. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Ahí lo encuentran, en el versículo 7 exactamente. Pero el capítulo 6 narra cómo los filisteos, en un momento en que tienen que transportar el arca porque se han llevado el arca y el arca los llena de maldición. La presencia de Dios los llama maldición porque son enemigos del pueblo de Dios. En ese momento, entonces, ellos dicen que transporten el arca en un carro nuevo. Y David aprendió eso de los filisteos. David aprendió de los paganos a transportar el arca en un carro nuevo con unos bueyes bien puestos, con una vaca bien puesta, con todo para el Señor, pero esa no era la dirección de Dios. David, de su propia experiencia en su vida, había aprendido que los dioses los transportaban en este carro nuevo, y él hizo un carro nuevo para el Señor. Pero sucede que ya la Biblia, cuando Dios hizo el arca, cuando Dios mandó a construir el arca y el tabernáculo, había dado instrucciones precisas, porque Dios es preciso en las instrucciones. Dios es claro en lo que dice. Nuestro Dios es sabio y sabe hablarnos y es claro en lo que dice. Y él había dicho que el arca solo la podían transportar los de la familia de Coat, que eran parte de los levitas, una de las tribus de los levitas. Los coatitas tenían que transportar el arca después de que hubieran desbaratado el tabernáculo, ponerle las varas en los anillos que tenía, ponerse su vestido y su efod, el vestido que tenían que llevar de las ceremonias, hacer toda la ceremonia de la purificación, e ir transportando el arca caminando a pie con las varas en los hombros. También había dicho Dios que ninguno podía tocar el arca. Ninguno podía tocarlo, por eso también Usa murió. Porque con Dios es a la manera de Dios. David estaba usando la experiencia que él había tenido en medio de los paganos. David estaba usando el conocimiento que él tenía de lo que hacían los paganos y estaba usándolo para hacerlo lo que Dios quería, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Pero vuelvo y le recuerdo, hay que hacerlo a la manera de Dios. Nosotros, como David, traemos muchas cosas que hemos aprendido del mundo. Y muchas veces nosotros pretendemos hacer
cumplir los propósitos de Dios, hacer la voluntad de Dios con lo que hemos aprendido, inspirados en nuestra propia experiencia, en nuestra propia manera de hacer las cosas, y no funciona. No funciona, nos lo está diciendo la Biblia. Vuelvo y le digo, San Pablo escribió que las cosas que se escribieron antes para enseñanza nuestra se escribieron para nosotros que esperamos ver la gloria de Dios. Cuando se trata de hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, como Dios dijo, siguiendo las instrucciones de Dios. Algo sencillo, el ayuno, por ejemplo. No, yo lo hago a mi manera. La Biblia nos dice de qué manera ayunar. La Biblia nos habla de tres formas de ayuno. El ayuno natural, el ayuno parcial o el ayuno total. Cuando vamos a diezmar, por ejemplo, queremos honrar a Dios con nuestros bienes. Entonces decimos, no, yo no voy a dar el diezmo, yo voy a dar tanto. No, Dios dice en su palabra, y está claramente escrito, y espero que otro día vamos a tener, estoy pensando en que tengamos una serie de temas acerca de esa parte financiera, que creo que hay que estarlo recordando. Y entonces queremos honrar a Dios con nuestros bienes a nuestra manera, como a nosotros nos parece, y la Biblia es muy clara en lo que dice, que al Señor le pertenecen los diezmos y ofrendas, que son de Él, que le pertenecen, y que lo mínimo que uno como creyente tiene que devolverle a Dios, no es darle a Dios, es devolverle a Dios, porque recibimos de Dios el 100%, y Él dice que lo mínimo que le tenemos que devolver es el diezmo, y sumarle del 90 restante, que es para nosotros, una ofrenda. Así está claro en la Biblia. Pero nosotros seguimos pretendiendo hacerlo a nuestra manera. Entonces no funciona. Viene el levantamiento, viene el desastre, viene el problema y no vemos la gloria de Dios. Y entonces a veces decimos, no, eso no funciona, es que sí dice, pero ¿cómo a fulano sí? Es porque hay que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Dios es claro en sus instrucciones y nosotros como creyentes fallamos. Como Jesús lo dijo una vez a un grupo de religiosos que le estaban haciendo preguntas, le dice, erráis ignorando la escritura y el poder de Dios. Ignoramos la escritura y pretendemos hacer las cosas de Dios a nuestra manera y así no es. De esa manera no funciona. ¿De acuerdo? Y esto fue lo que David aprendió. Y por eso él dice, por no haberlo hecho así la primera vez, Dios nos quebrantó. Por no haberlo hecho así como Dios dice, fue que las cosas nos salieron mal. Él dice, el arca de Dios no puede ser transportada sino por los levitas, porque a ellos los eligió el Señor y eso no cambia. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra, ¿qué? ¿Cómo dice? Su palabra no pasará, se mantiene. Y nosotros no la podemos cambiar. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios dijo? Dios, es soberano y es poderoso. Y Él dice que esa es la manera de Él. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28. Ya ustedes lo conocen, no lo vamos a leer, solamente lo vamos a mirar. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio está dividido en dos partes. De los versículos del 1 al 14 habla de las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Bendiciones de la obediencia del 1 al 14. Pero si usted se fija del 15 en adelante, habla de maldiciones de la desobediencia, consecuencias. Acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La Biblia contiene bendiciones y maldiciones. Las bendiciones de Dios normalmente están condicionadas a los mandamientos. La única bendición que no tiene ninguna otra cosa, ninguna otra condición es la salvación. Solamente que crea. Todo aquel que en él creyere será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La única condición es creer y es salvo en Jesucristo. Creer en Jesucristo, quién es Jesús, y tener claro en su vida quién es Jesucristo. El amor de Dios no tiene condición. Dios nos ama sin condición, como seamos. Dios ama aún a los perdidos. Él no quiere la perdición del impío, dice la Biblia. Él quiere que el impío se convierta y se salve. Así está escrito. Eso no tiene condición. Pero cuando se trata de los resultados de ver la gloria de Dios, sí hay condiciones. Y este capítulo 28 de Deuteronomio es muy claro en eso. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad. Todo esto te vendrá si oyeres la voz del Señor tu Dios y haceres conforme, y si eres conforme a lo que Él dice. Pero si no haces conforme a lo que Él dice, entonces dice, vendrá esto. ¿De acuerdo?
Por eso tenemos que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Y ahora sí vamos al capítulo 30 y ahí sí nos vamos a detener un poquito. Capítulo 30 de Deuteronomio, voltee la página, por favor. Capítulo 30, libro de Deuteronomio, los versículos del 15 al 20. Ahora la Biblia, por favor. Había que traer la Biblia. Había que tenerla ahí cerquita y ir anotando, ir tomando nota. Capítulo 30, libro de Deuteronomio, del 15 al 20. ¿Lo tienen? Van a seguir la lectura conmigo, por favor. ¿Ya lo tienen? Me gusta que lo leamos. Este es el momento de leer la Biblia. Este es el momento de concentrarnos en la Biblia. Por eso no se distraigan nada. Concentrémonos a leer la Biblia para que el Espíritu Santo pueda hablar a su espíritu. Dice, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto es claro. Dios nos dice, vuelvo y le digo, el amor de Dios no tiene condición. Dios nos ama incondicionalmente. Dios bendice al bueno y al malo. Dios hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hay una bendición natural que Dios da a esta tierra, a todos. Hay una bendición natural. Aun cuando nosotros vivimos sin el Señor, yo pasé 24 años de mi vida sin caminar con el Señor. Bueno, contemos desde los 12 hasta los 24, 12 años, porque hasta los 12 dice somos niños y tenemos el reino de los cielos, pero ahí en adelante. Y siempre hubo la bendición del Señor. Dios nos está bendiciendo y Dios nos ayuda. Así usted no haya orado, así usted no diezme, Dios lo bendice. Muchos de nosotros llevamos tiempo sin diezmar, o de ustedes, yo sí lo hago. Pero de todas maneras Dios bendice. Porque esa es una bendición natural que Dios da a todos. Pero cuando nosotros queremos la bendición sobrenatural de Dios, cuando nosotros queremos ver a ese Dios vivo en medio de nosotros, cuando nosotros queremos hacer tesoros para la vida eterna, hay que hacerlo a la manera de Dios, hay que hacerlo como Dios dice. Y aquí nos dice Deuteronomio de forma muy clara, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios pone delante de nosotros los dos caminos. Usted y yo, que ahora somos hijos de Dios. Usted y yo, que ahora somos creyentes. Dios dice, mire, yo pongo delante de usted la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoja. Porque siempre la decisión es nuestra. Dios nos dio voluntad propia. Y Dios espera una decisión voluntaria y sincera, porque Dios mira el corazón. Para hacer las cosas a la manera de Dios y dejar de hacerlas a nuestra manera. Dios entonces luego en el versículo 15, a los versículos 19 dice, versículo 19 de este capítulo 15 dice, a los cielos y a la tierra llamo, por testigos soy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios. ¿Quién tiene la capacidad de escoger? Nosotros. Ya somos pueblo de Dios. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero el resultado de esta fe depende de que nosotros lo hagamos a la manera de Dios. A la manera de Dios, bendición. A la manera de Dios, esa bendición sobrenatural de Dios. A nuestra manera, nos conformamos con la bendición natural que Dios da sin hacer tesoros en el cielo. Porque seguramente la comida no le ha faltado.
El techo no nos ha faltado. Dios ha estado ahí porque Él es generoso, porque Él es misericordioso, porque nos ama. Porque como dice Jesús, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hay una bendición natural que Dios da, porque sí, porque Él es Dios, porque nos ama, ese amor natural. Pero cuando nosotros queremos vivir como un hombre conforme al corazón de Dios, como un hombre que quiere hacer lo que Dios quiere que haga, hay que hacerlo a la manera de Dios, y entonces viene la bendición sobrenatural de que habla Deuteronomio en capítulo 28 en la primera parte. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo y dará la lluvia a tu tierra en su tiempo, y bendecirá el Señor toda obra de tus manos, y estarás solamente delante y no estarás detrás, y estarás encima y no estarás debajo, dice el Señor. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, cuando se hace a la manera de Dios. Pero nosotros que somos ahora el pueblo de Dios y pretendemos seguir caminando con Dios a nuestra manera, no vamos a ver esa bendición sobrenatural. Vamos a tener la bendición natural, la que Dios da, la que da a todos, a los buenos y a los malos. La que Dios da a todo mundo, la tenemos. Y muchas de las cosas que emprendemos en el nombre del Señor terminan en desastre, en frustración, como terminó esa primera vez en el libro de Crónicas, el capítulo 13, porque tratamos de hacerlo a nuestra manera. Ya es tiempo de que reflexionemos y lo hagamos a la manera de Dios. Ya es tiempo de que nosotros tomemos la decisión de hacerlo a la manera del Señor. Ya es tiempo de que nosotros pensemos, porque Dios ha puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Él nos manda que vivamos amando al Señor, oyendo su voz, siguiéndole a Él, obedeciéndole a Él. Porque esto traerá bendición para nosotros y para nuestra descendencia, sus hijos, sus nietos, porque así está escrito en la palabra. Bendición para los hijos, para los nietos y hasta los cuartos, dice. Y que veas el bien de tu casa, dice el Señor. Son bendiciones sobrenaturales, extraordinarias. Pero a veces nosotros nos conformamos con esa bendición natural, la que tiene todo el mundo. Y entonces por eso no vemos lo sobrenatural de Dios. No lo vivimos, no lo experimentamos. Vamos a leer en el capítulo 30 de Deuteronomio estos últimos versículos 19 al 20. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, ¿lo está leyendo? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios. Subrayen lo que sigue, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Fíjese lo que el Señor tiene para nosotros. Ya es momento que nosotros decidamos a nuestra manera o a la manera de Dios. ¿Qué va a decidir usted? Dios ha puesto delante de nosotros los dos caminos. Nosotros escogemos. La decisión es suya, la decisión es mía. Dios nos dio voluntad propia, pero Dios nos dice que escojamos vivir amándole a Él, oyendo su voz, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, haciéndolo a la manera de Dios. La Biblia está repleta de sencillas instrucciones que Dios quiere darnos o nos ha dado para que veamos lo sobrenatural de Dios. ¿De acuerdo? Elijamos la vida. Elijamos hacerlo a la manera de Dios. Vamos a orar. Voy a invitarla a que terminemos este momento en oración. Y le pidamos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que nos enseñe y nos capacite para hacerlo a la manera de Dios. Ya no más a nuestra manera, ya no más los ayunos a su manera, ya no más el honrar a Dios con sus bienes a su manera, ya no más el orar a su manera, ya no más el perdonar a su manera, ya no más. Necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Empecemos por darle gracias a nuestro Dios por su palabra.
Su palabra que es viva y eficaz, su palabra que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay ninguna cosa que pueda ocultarse a sus ojos. Antes, todas las cosas están abiertas y descubiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Nada se oculta a ti, Señor. Por eso con humildad venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Oro, Señor, que tu palabra entre y parta el alma y el espíritu de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine el alma y el espíritu de cada uno de los oyentes, cada uno de estos tus hijos y tus hijas, que hoy nos congregamos en torno de ti para aprender de ti, para recibir tu bendición, soberano Señor, para crecer en la fe con el crecimiento que solamente tú nos puedes dar. Oro, Espíritu Santo, invocando tu presencia en el hogar de cada uno de los que estamos reunidos. Allí en cada hogar, en cada casa y en cada corazón, Espíritu Santo. Ilumina, enseña, redarguye, reprende, Espíritu Santo. Instruye y guíanos, Espíritu Santo. Coloca en cada uno de nosotros la decisión de ya no seguir haciéndolo a nuestra manera. Espíritu de Dios, necesitamos tu ayuda. Dígale al Espíritu Santo que usted necesita su ayuda, la ayuda del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ven y ayúdanos, porque tú eres el Santo Consolador, como dijo Jesús. Tú venías a ayudarnos en todo. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos a la verdad. De manera que cada uno de nosotros podamos seguir caminando con nuestro Dios a la manera de Dios, haciéndolo a su manera. Redargúyenos, Espíritu Santo, ilumínanos. ¿Qué cosas hay que tengamos que hacer a la manera de Dios? Coloca en nosotros hambre y sed de tu palabra, que nos inspiremos en la palabra, que busquemos las instrucciones en tu palabra, que no nos conformemos con la buena intención de hacer las cosas para el Señor, que aún al prepararnos para esta reunión lo hagamos como el Señor dice, con alegría, con gozo. Como está escrito, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Hoy la casa es virtual, hoy la iglesia es virtual. Que haya alegría cuando pensamos nos vamos a reunir a las 4 y nos preparemos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, como el Señor lo dice. Con todo el corazón, cuando estemos cantando las alabanzas, Señor dice que aplaudamos, que levantemos la voz, que levantemos las manos, que proclamemos su nombre. Hagámoslo a la manera del Señor. Señor, ayúdanos como congregación y como pueblo tuyo, Señor. Perdona la dureza de corazón en cada uno de nosotros. Perdónanos cuando tratamos de hacerlo a nuestra manera, como nosotros pensamos que es mejor, como creemos, soberano Señor, que nos conviene. Perdónanos. Trae perdón, Espíritu Santo, redarguye, trae arrepentimiento a nuestros corazones y redargúyenos y guíanos, Espíritu de Dios, para que nosotros veamos lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Padre, tú has puesto delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy escogemos la vida. Dígale, yo escojo, Señor, la vida. Yo escojo vivir amándote a ti, siguiéndote a ti, prestando atención a tu palabra, Padre. Porque quiero ver tu bendición en mi vida y en mi descendencia, en mi casa, como tú lo prometiste, porque tú eres Dios de verdad, porque tu palabra es verdad, porque tú eres real, porque tú bendices, porque lo sobrenatural viene de ti, Señor. Hoy escogemos vivir haciendo tu voluntad. Dígale, Padre, hoy escojo vivir amándote a ti, siguiéndote a ti, oyendo tu voz, soberano Señor. Y hagamos una petición diciéndole al Señor que abra nuestros oídos. Pídale al Señor que abra sus oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu le está diciendo, que sean abiertos los oídos de estos tus hijos y tus hijas para oír lo que el Espíritu Santo le quiere decir, Señor. Y que al oírte por el Espíritu Santo recibamos la fuerza para hacerlo a tu manera, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito tu poder, bendita tu palabra y bendito, Señor, tu presencia en medio de nosotros, en nuestra casa y en nuestra familia. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor y te damos la alabanza solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a disponer
a vivir esta semana. Vamos a empezar a dar pasos haciéndolo a la manera de Dios. ¿De acuerdo? ¿Nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Sí? Listo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y estaremos viéndonos esta semana en los tiempos de oración. Dios les guarde.